¿Qué tal, mis queridos hermanos? Un gusto de poder saludarlos en este sábado. Quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz sábado, para cada uno de los hermanos de las distintas iglesias que en este momento nos hemos dado cita para poder participar de este culto virtual. Estamos muy contentos, gracias a Dios, porque estamos celebrando este culto sabático distrital a través de estos medios. Así que le damos muchas gracias a Dios por permitir tener estos medios de comunicación. Gracias no solamente por los medios de comunicación, sino porque detrás de todo este esfuerzo hay personas que han puesto sus dones al servicio de Dios para que esto pueda ser posible. Así que le damos gracias a cada uno de ellos. Fue hermoso ver a los hermanos de las distintas iglesias del distrito y realmente echábamos de menos esta instancia, ¿cierto? Estamos partiendo en este mismo instante con un seminario sobre un tema fascinante. Durante los sábados que podamos hacer este culto sabático distrital, como lo estamos haciendo hoy, vamos a estar estudiando una temática fascinante. Vamos a hacer un estudio bíblico de un tema maravilloso, y me refiero al tema del gran conflicto. ¿Por qué es tan importante tener claro el tema del gran conflicto? Bueno, aparte de ser una de las enseñanzas importantísimas de nuestra iglesia, realmente cuando comprendemos el tema del gran conflicto, comenzamos a encajar nuestra vida en todo lo que está en la palabra de Dios y empezamos a darle respuesta a muchas de las preguntas que tenemos en relación a nuestra vida cotidiana. Mencioné nuestro rol. ¿Por qué cuando al estudiar este tema nosotros comenzamos a tener claro cómo nosotros encajamos en el plan de salvación? Es simple, porque en el gran conflicto, a medida que vayamos estudiando este tema, vamos a ir comprendiendo cuál es el rol de Dios en toda esta situación, en todo el gran conflicto, cuál es mi rol como cristiano, como hijo de Dios, cuál es el rol de la iglesia en medio del gran conflicto y cuál es el rol de nuestro enemigo llamado Satanás. Por lo tanto, querido amigo, no te pierdas cuando comencemos a hacer estos estudios, porque estarán maravillosos. La temática puntual que hoy día vamos a hablar va a ser acerca, o titula, mejor dicho, tiene el siguiente título: La verdad acerca de la ley de Dios. Para eso los quiero invitar a que hagamos una oración y podamos abordar este estudio pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, una vez más pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu nos asista en esta oportunidad para poder estudiar tu palabra. Oramos por cada uno de los amigos y hermanos que nos están viendo en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar me gustaría hacer una de las preguntas que generalmente las personas hacen cuando comienzan a abordar este estudio. Y la pregunta es: ¿qué es la ley de Dios? ¿Dónde aparece? ¿Será que la ley de Dios que aparece en esta Biblia es la misma ley que aparece en la Biblia católica o en la Biblia Testigo de Jehová o en las diferentes traducciones que hay de las Biblias? Para responder esta pregunta que hice, debemos partir diciendo que sí, todas las Biblias tienen los 10 mandamientos de la misma manera, pero hay que hacer una diferencia entre los escritos del Catecismo Católico y la Biblia Católica. Lamentablemente en los escritos del Catecismo Católico no aparecen los mandamientos como aparecen en la Biblia católica, evangélica, en fin, sino que han sido cambiados. Pero en todas las demás Biblias, en las Biblias católicas, en la Biblia evangélica, en las diferentes versiones, los 10 mandamientos aparecen. Vamos a ir leyendo y conociendo los 10 mandamientos. ¿Qué les parece? Para eso los invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 20. Libro de Éxodo, el capítulo 20. Aquí vamos a encontrar los 10 mandamientos. Voy a leer una introducción y luego vamos a ir a los versículos donde aparecen los 10 mandamientos. El versículo 1 dice así la introducción: Habló Dios todas estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y atento, porque en el versículo 3 aparece el primer mandamiento. Versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento aparece en el versículo 4 hasta el 6, que dice lo siguiente: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El mandamiento cuarto, el cuarto mandamiento, lo encontramos en los versículos del 8 hasta el 11, que dicen: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El quinto mandamiento lo encontramos en el versículo 12 y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento está en el versículo 13, que dice: no matarás. El séptimo en el versículo 14 y dice: no cometerás adulterio. El octavo está en el versículo 15, que dice: no hurtarás. El noveno está en el versículo 16 y dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento lo encontramos en el versículo 17. Aquí encontramos los 10 mandamientos. Ahora, otra de las preguntas que es muy común que la gente se hace cuando comenzamos a abordar este estudio es: ¿quién escribió los mandamientos? ¿Será que lo escribió Dios? ¿Será que los escribió Moisés o algún otro profeta? Para eso vamos a tener que ir a la misma Biblia. Vamos al libro de Éxodo nuevamente, pero al capítulo 31. Y te invito para que me acompañes a leer este versículo, que es el versículo 18. Éxodo 31, 18, que dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Es maravilloso, es fascinante ver cómo Dios escribe en 2 tablas de piedra, dice, con el dedo poderoso del Dios, Él escribe los 10 mandamientos. En una tabla escribe 4 mandamientos que están relacionados con nuestro amor hacia Dios, y en la otra tabla aparecen los otros 6 mandamientos que están relacionados con el amor al prójimo. Podríamos resumir los 10 mandamientos de la siguiente manera: en una tabla aparece el amor a Dios y en la segunda tabla, amor al prójimo. Y queridos amigos, esto está declarado en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. El libro de Mateo, el capítulo 22, presenta aquella oportunidad cuando un escriba le pregunta a Jesús, preguntándole o le dice: ¿cuáles eran los 2 más grandes mandamientos? Y Jesús responde en el versículo 36 hasta el 40 lo siguiente. Te invito para que busques conmigo en tu Biblia el libro de Mateo, el capítulo 22, versículo 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchos cristianos equivocadamente han pensado que Jesús en esta oportunidad da 2 nuevos mandamientos que reemplazan a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y pensando en eso, también equivocadamente han llegado a la conclusión de que el evangelio que se presenta en el Antiguo Testamento es muy diferente del evangelio que está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, toma la decisión de descartar el Antiguo Testamento y quedarse solamente con el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso es un error, porque lo que Cristo estaba tratando de enseñar en ese versículo, en esa respuesta que le dio este rabino, era que todas las escrituras, incluyendo los 10 mandamientos y todo lo que está en el Antiguo Testamento, se sustenta sobre 2 grandes principios: el amor a Dios y el amor al prójimo. ¡Qué increíble!
porque aquí comenzamos a darnos cuenta de la esencia de la ley de Dios. Como les dije, la primera tabla nos presenta cómo debemos amar a Dios o cómo es el amor hacia Dios, cómo se expresa el amor a Dios y cómo se ha de expresar el amor al prójimo en la segunda tabla. Se dice que estos dos principios, el amor a Dios y el amor al prójimo, son los principios que sustentan el trono de Dios. Y me gustaría hacer otra pregunta en este momento, que generalmente las personas también se hacen cuando abordan este tipo de temáticas. Es, ¿desde cuándo existe la ley de Dios? Buena pregunta, ¿cierto? Para eso quiero invitarte a que busquemos el salmo más largo de la Biblia. Me refiero al Salmo 119, el versículo 152, que nos dice lo siguiente: hace ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los has establecido. Qué claro testimonio tenemos en este versículo. Los mandamientos han existido y existirán para siempre. Podemos ya con este versículo concluir que los mandamientos existieron antes de que el ser humano existiese. Y queridos amigos, qué hermoso es ver una de las declaraciones más esclarecedoras sobre esta pregunta en los escritos del Espíritu de Profecía. El libro Reavivamientos Modernos, en la página 33, encontramos el siguiente pensamiento. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de los seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Y otra cita la podemos encontrar en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 11 y 12, que nos dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Con estos pensamientos es muy fácil comprender de que los mandamientos existieron antes de que fuésemos creados. La Biblia y el Espíritu de Profecía declaran que los mandamientos de Dios se fundamentan sobre una gran ley que es la ley del amor. Este gran principio, ¿no?, del amor de Dios, ¿no?, sustenta todos los mandamientos y todas las regulaciones que Dios ha puesto en el universo. Y este mandamiento, estos principios estaban inscritos en el corazón de los ángeles y también en el corazón de nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de pecar. Y a pesar de que una vez que ellos desobedecieron, ya más estos principios no estaban escritos en el corazón del hombre, porque, ojo, y es importante entender esto, no olvidemos que los mandamientos de Dios se basan sobre el principio del amor. El amor de Dios no tiene ni una pizca de egoísmo, no tiene ningún hilo de egoísmo. Por lo tanto, cuando nuestros primeros padres fueron creados, Adán y Eva, fueron creados exentos de egoísmo, no tenían ni una pizca de egoísmo. Por eso sus aspiraciones eran puras, por eso sus pensamientos eran puros, por eso sus pensamientos eran nobles, sus sentimientos también. Pero lamentablemente, una vez que ellos desobedecieron, el amor de Dios fue reemplazado por el egoísmo y desde ahí ya la ley de Dios no estaba más escrita en el corazón de los seres humanos. Fue así que todo ser humano que nace de Adán y Eva ya no nace con ese amor maravilloso exento de egoísmo que antes caracterizó a la primera pareja edénica. Con esto no estoy diciendo que los seres humanos no podamos amar. Si ustedes se fijan, el ser humano de por sí tiene muestras de cariño, de afecto y de compasión hacia la gente. Incluso los animales tienen instintos de compasión. Lo que estoy diciendo es que ese amor perfecto, ese amor exento de egoísmo, que es la ley de Dios puesta en el corazón de los hijos que no han pecado, ya ese principio no está en nuestro corazón, razón por la cual nos cuesta tanto obedecer los mandamientos. Sin embargo, la Biblia nos muestra
que a pesar de que esta imagen de Dios fue destruida o fue alterada por el pecado, aún así el conocimiento de la ley de Dios siguió vigente en las primeras generaciones del principio de nuestra humanidad. Algunos han pensado que los mandamientos de Dios vinieron a existir solamente con los judíos en el Sinaí, pero ya la Biblia muestra evidencias de que aún antes de la existencia del pueblo judío, ya Dios o los hijos de Dios tenían conocimiento de los 10 mandamientos. Es cosa de ver a Jacob recomendarle a su familia que abandonara los ídolos. Es cosa de ver en la semana de la creación cómo Dios termina con broche de oro, ¿no?, instituyendo el día sábado como día de descanso, y ya podemos ir dándonos cuenta de que los mandamientos de Dios existieron incluso aún antes que el Sinaí. Pero otra de las preguntas que generalmente las personas se hacen es, entonces, ¿por qué fue necesario una ley escrita si ya estaba en conocimiento de las primeras generaciones de este mundo? Bueno, para eso tenemos que ir a la Biblia y vamos a buscar en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 19, el siguiente versículo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Qué interesante es este versículo, porque este versículo nos muestra que la razón por la cual Dios dio la ley escrita en un lenguaje humano fue por causa de las transgresiones. En otras palabras, el concepto del amor de Dios, que en algún momento estuvo muy claro y fresco en la mente de esos patriarcas, a medida que avanzó el tiempo también comenzó a avanzar el pecado y la humanidad comenzó a perder de vista el concepto real del amor de Dios. Queridos amigos, hoy día vemos lo mismo. Cada vez que avanza el tiempo, ya la gente no entiende el verdadero principio del amor. El amor de Dios es muy diferente de lo que la gente hoy día llama amor. Se ha reducido el amor a un sentimiento, incluso hasta una pasión. Y déjenme decirles, queridos amigos, que a medida que fue avanzando el tiempo, el claro concepto del amor de Dios se fue borrando y por ende se fue borrando los mandamientos de Dios. Porque no nos olvidemos, mandamientos de Dios y amor son palabras sinónimas. Por lo tanto, es interesante cómo Dios se vale del lenguaje humano, un lenguaje limitado, imperfecto, para poder transmitir nuevamente este concepto maravilloso del amor de Dios, este concepto perfecto en un lenguaje imperfecto. Y con esto no estoy diciendo que los mandamientos o la ley de Dios, tal cual como aparece en Éxodo, sea imperfecta. Lo que estoy diciendo es que es perfecta en un lenguaje imperfecto. ¿Cómo es posible meter o encontrar palabras precisas que puedan expresar el amor de Dios? El inmenso amor que el mismo apóstol Pablo reconoce que excede todo conocimiento. Me gustaría compartir con ustedes este versículo que aparece en el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 al 19, que dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Sí, mis queridos amigos, por eso que cuando estudiamos los 10 mandamientos, no encontramos mandamientos que prohíban el no enojarse, el no guardar rencor, o prohíban el orgullo, la vanagloria. Tampoco vamos a encontrar mandamientos explícitos que hablen acerca de nuestro deber para dar amor, misericordia, compasión, ser perdonadores. Sin embargo, aun cuando no están explícitos, podemos verlos implícitos. Se pueden desgranar en cada uno de esos mandamientos. Por eso que los mandamientos son perfectos y han sido escritos en un lenguaje imperfecto. Me gusta mucho reflexionar en esta cita del Espíritu de Profecía
que esclarece mucho más este pensamiento. El libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 25, dice lo siguiente: el Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. Sin embargo, a pesar de que la ley de Dios fue escrita en un lenguaje imperfecto, la ley de Dios, sencilla como es, sigue siendo perfecta y completa para conducir a los hombres. Otra de las preguntas que me gustaría abordar en esta última parte de este estudio es: ¿el amor de Dios y la ley de Dios son dos cosas diferentes, dos cosas que se contraponen? Y aunque ya con lo que estamos estudiando nos queda claro que realmente no hay ninguna diferencia y las dos armonizan, pues son sinónimas, amor de Dios, el amor de Dios, este maravilloso principio, es lo mismo que la ley de Dios, pues es la ley de Dios que está basada sobre el amor de Dios y no al revés. A pesar de que queda claro ya con lo que hemos abordado, sin embargo, me gustaría enfatizar esto. El libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 10, nos dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Con este versículo ya nos queda mucho más claro que realmente cuando hablamos de ley de Dios estamos hablando de amor de Dios. Por eso no podríamos tampoco separar la ley de Dios del carácter de Dios. Por eso es que se dice que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Pues hay un versículo muy claro que nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y queridos amigos y hermanos, qué importante es entender esto. Porque puede que en algún momento nos encontremos o nos hayamos encontrado guardando la ley meticulosamente. Sin embargo, aún así seguimos siendo transgresores de la ley de Dios. Porque si ese accionar de guardar los mandamientos de Dios no es impulsado por el amor de Dios en nuestros corazones, entonces, queridos amigos y hermanos, déjenme decir que realmente no estamos guardando realmente la ley de Dios. Cuando hay otro motivo, otro propósito en nuestra vida, entonces no se cumple la justicia de la ley. Y es por eso que humanamente es imposible guardar la ley de Dios. Como lo dije en un principio, no quiero decir que el ser humano no tenga amor, pero es que el amor del ser humano no es suficiente para poder guardar los mandamientos de Dios. Tristemente, nuestro amor, desde que nuestros primeros padres pecaron, ha quedado trastocado, afectado, manchado por el barro del egoísmo. Y es por eso que antes de ir a Cristo no podríamos guardar los mandamientos. Necesitamos ir a Cristo primero para que Él pueda operar esa conversión, esa transformación en nuestro corazón, para que Él pueda implantar ese amor que no tenemos. Puede también que hagamos que nuestro amor se muestre en obras de misericordia, ayudando a personas necesitadas, siendo carismáticos, pero aún así, si no es impulsado por el amor de Dios, entonces no vale de nada. Estamos solamente camuflando con actos buenos un egoísmo que está escondido en acciones de benevolencia. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos del amor de Dios en nuestra vida para cumplir la ley de Dios. Quiero leer una de las últimas citas en esta mañana que se encuentra en el libro del deseado de toda la gente, este maravilloso libro, en la página 559, que dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde.
Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. ¡Qué maravilloso! Porque esta cita nos deja abierta la puerta para ver la posibilidad de que sí es posible tener el amor de Dios. Sin embargo, la misma Escritura en el libro de Romanos también nos dice que el amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Una vez que nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, lo que está ocurriendo solamente es que Dios está escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Muchos han llegado a la conclusión de que Jesús vino a este mundo solamente para perdonar nuestros pecados. Y en el peor de los casos, algunos han pensado de que Jesús guardó los mandamientos para que nosotros ya no los guardemos. Pero, querido hermano, déjeme decirle qué distante está ese pensamiento del pensamiento de la Biblia. Jesús no solamente vino a morir para perdonar nuestros pecados pasados, sino para habilitarnos a fin de que nosotros podamos guardar los mandamientos. Y ese es uno de los mayores milagros de la salvación, de la justicia de Dios. Cuando Cristo nos perdona, nos transforma, implanta en nuestro corazón el verdadero principio del amor de Dios. Es esta ley que Satanás quebrantó en el cielo. Y Satanás se ha empeñado en hacer que las personas disocien, separen la ley de Dios y el amor de Dios. Y en el peor de los casos, que la gente concluya de que la ley de Dios se contrapone al amor de Dios. Muchos a lo mejor hemos tenido una mirada del cristianismo sesgada, pensando que solamente todo lo que responde al amor de Dios está exento de la ley de Dios. Pero realmente las dos palabras son sinónimas. No se puede separar, así como no se puede separar la ley de Dios del carácter de Dios. Y querido amigo, lo más hermoso de este mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que Dios se propone a escribir esa ley en nuestros corazones. Lo que quiero decir es que Dios quiere poner el principio del amor que hace posible al ser humano guardar los mandamientos, porque déjenme decirle, mis queridos amigos y hermanos, que el procedimiento es este. Vamos en necesidad a Cristo, la necesidad nos lleva a Jesús. Y una vez que estamos en Jesús, que hemos acudido a Jesús, ahora Jesús nos lleva a guardar la ley de Dios. Y es por eso que qué maravilloso es leer este versículo para terminar esta predicación, que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 16. Permite poder llevarte esta parte de la Biblia, acompáñame buscando en tu Biblia el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 16, que dice así: Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Quisieras tú tener en tu corazón escritas las leyes de Dios? Si Dios pudo escribirlas en tablas de piedra, ¿será posible que las pueda escribir en nuestro corazón? Sí, mi querido amigo, no hay ningún caso perdido para Dios. Permite que Dios en esta mañana escriba esas leyes en tu corazón, para que cobren un verdadero sentido, para que se aparte de ti y de mí la religión superficial, esa religión formal, ¿no?, en la cual no logramos tener la esencia que repercute en nuestros corazones. Para eso quiero invitarte a que conmigo me acompañes a hacer esta oración, pidiéndole a Dios por ese nuevo nacimiento que debe hacerse en el corazón de nosotros diariamente. Querido Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos comprender la relación estrecha que hay entre la ley de Dios y el amor de Dios. No podríamos guardar la ley de Dios si primero no se opera el milagro de la conversión que implanta el principio del amor en nuestros corazones. Por eso es que te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que hagas ese milagro, que puedas escribir esa ley maravillosa en nuestros corazones. Te pedimos esto humildemente en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, estamos muy contentos de poder haber compartido con ustedes esta palabra, la palabra de Dios, y deseamos de todo corazón
que este día, el día sábado, sea un día de delicia, un momento de encuentro con nuestro Dios y que Dios escriba sus leyes en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo el próximo sábado.